Vamos a terminar de trabajar con los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales homogéneos. Ahorita vamos a trabajar básicamente con los casos en donde tengamos matrices no hermitianas. Y para eso, bueno, vamos a empezar con la definición de qué son las matrices hermitianas y cuando no son hermitianas y que esto nos va a llevar a diferentes casos, como veremos. Voy a empezar por la definición de una matriz hermitiana. Esa es aquella que es igual a su conjugada transpuesta. En el caso de que la matriz tenga números complejos, hay que recordar aquí algo que es importante: quién es el conjugado, porque de eso depende. Entonces, si yo tengo cualquier número complejo de la forma a más bi, donde ahí b son números reales, el conjugado va a tener la forma a menos bi. Si tenemos la matriz 1, 4, 4, 3, que en este caso es una matriz de números reales, en este caso, pues los conjugados son ellos mismos, ¿no? Porque sería como si la parte imaginaria fuera 0i. Entonces, ahora si pensamos en la transpuesta de la matriz que estoy dando, la transpuesta es la que intercambia todo un renglón por una columna. Entonces, el 1, 4 lo escribo aquí y luego el 4, 3 lo escribo acá. Entonces, pero si ahora observamos, entonces este renglón lo cambié a 1, 4, el segundo renglón lo cambié a 4, 3. Sin embargo, en este caso, cuando son reales, cuando una matriz es igual a su transpuesta, entonces si todos los coeficientes de la matriz son números reales, entonces si es igual a su transpuesta, pues sería un ejemplo de matriz hermitiana. Estas matrices son importantes. De hecho, el último ejemplo que se hizo en la parte 2 era el caso de una matriz hermitiana. Si tomamos la matriz y tomamos su transpuesta, me da exactamente lo mismo. Y en este caso lo que pasa es que todos sus valores propios o eigenvalores, como se les llama, son reales. Y pueden ser iguales o distintos, o sea, aquí siempre voy a tener dos posibilidades. Entonces, valores propios distintos, y en este caso, pues, para cada valor propio voy a tener un vector propio diferente. Todos ellos van a ser linealmente independientes, entonces la solución va a ser inmediata. Pero si los valores propios son iguales, como fue el caso del ejemplo que se hizo en la vez anterior, entonces si los valores propios son iguales, o pueden combinar iguales con distintos, de cualquier forma siempre tengo la garantía de que tienen vectores propios distintos, dada su multiplicidad. O sea, digamos que si uno de los valores propios aparece con multiplicidad 2, es decir, en una raíz que apareciera como lambda menos 1 al cuadrado a la hora de factorizar el polinomio característico, el vector propio va a tener el valor propio, aunque sea el mismo, va a tener dos vectores propios asociados a esto. Entonces con las matrices hermitianas no importa si son valores propios iguales o distintos, siempre tengo la garantía de que si la matriz es de n por n, yo tengo n vectores propios diferentes, y con esto puedo construir pues las soluciones, la combinación lineal para la solución del sistema de ecuaciones.
Entonces, esto que acabo de decir es muy importante. Entonces, siempre que la matriz es hermitiana, lo que tengo es, digamos que si la matriz es de n por n, puedo garantizar que hay n vectores propios linealmente independientes. Entonces, con esto nos remitimos pues al último ejemplo que vimos en el caso 2. Entonces ahí no hay ningún problema. Voy a poner también un ejemplo de una matriz hermitiana que tenga dentro de sus de las entradas de la matriz, que tenga números complejos, para que vean cuál es el sentido de hablar de la transpuesta conjugada, porque esa es la definición. Aquí hay un ejemplo de una matriz hermitiana que tiene entradas complejas. En este caso, una característica importante de todas las matrices hermitianas es que su diagonal siempre son números reales. Entonces, si yo ahora tomo la transpuesta, nada más la transpuesta, pues lo que obtengo es todo este renglón lo pongo en una columna, sería 5 y 2 más 3i, y la otra sería 2 menos 3i, 4. Entonces, si yo verifico si estas dos son iguales, checo que no lo son. Pero si yo cambio, o sea, los números complejos que aparecen por sus conjugados, entonces voy a tener donde dice, bueno, los reales quedan como están, pero el 2 menos 3i lo cambio por 2 más 3i, que es su conjugado, o sea, le cambio el signo a la parte compleja. Y el 2 más 3i lo cambio por 2 menos 3i. Y entonces esta sí acaba siendo igual a la original. Entonces, por eso es que esta es la definición. Y una característica de cualquier matriz hermitiana es que sus valores propios van a ser números reales. Entonces, y ya vimos, pueden ser números reales iguales, pueden ser números reales distintos, pero siempre tengo la garantía de que hay n vectores propios linealmente independientes. Si la matriz de n por n, en este caso, bueno, con matrices de 2 por 2 tengo esto. No voy a hacer muchos ejemplos con complejos, pero sí es importante, bueno, que quede clara cuál sería la diferencia. Y justo voy ahorita al caso de las matrices no hermitianas, porque ese es el que nos interesa y es el que no hemos trabajado. En el caso de matrices no hermitianas, entonces vamos a tener tres posibilidades. Una de ellas es que todos los valores propios sean distintos y reales, en cuyo caso la solución se hace exactamente como vimos. Se calcula cada uno de los valores propios, se sustituye, se obtiene el vector propio asociado y la solución pues es la combinación lineal de los vectores propios multiplicados por e a la lambda i por t, donde lambda i es el valor propio para cada uno de los vectores propios. Entonces esto se hace igualito, aunque no sea hermitiana. De hecho, uno de los ejemplos que hicimos ya fue así. Ahora, cuando los valores propios son iguales y reales, puedo tener aquí pues muchos valores propios, ¿no? Entonces puede ser que algunos sean distintos, pero con que aparezca al menos uno que se repita, que sea igual, entonces si la matriz no es hermitiana, vamos a trabajar como hacíamos con con las ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes en el caso 2 exactamente.
Entonces, para eso voy a hacer ahorita un ejemplo. Entonces, ese me faltaría, porque ahí el asunto es que no voy a tener n vectores propios linealmente independientes. O sea, puedo tener una matriz de n por n, pero puede ser que los vectores propios sean menos que el número de renglones de la matriz. Entonces, si ese es el caso, entonces vamos a tener que reescribir de manera distinta las soluciones. Eso, ahorita voy a trabajar el caso 2 y después ya voy a trabajar el caso 3, que son los casos complejos, donde aparecen también, puedo tener combinados aquí que algunos de los valores propios sean reales, pero con que haya al menos un complejo siempre va a aparecer su conjugado como raíz, igual que el caso 3 de las ecuaciones de segundo orden que trabajamos, igualitito. Y bueno, la forma de trabajarlo también va a ser sencilla. Entonces, primero trabajo caso 2 y luego caso 3. Entonces, el caso 2 se trata de una matriz no hermitiana de n por n, donde al menos hay un valor propio repetido. Y entonces, lo que voy a tener es que los vectores propios linealmente independientes ya no van a ser n. Pueden ser n-1, n-2, dependiendo de los valores propios repetidos que aparezcan. Y en ese caso, entonces, la solución se va a reescribir de manera diferente. Ahorita vamos a hacer entonces el ejemplo. Bueno, aquí vamos a trabajar este sistema de ecuaciones. En este caso podemos ver que la matriz no es hermitiana, porque si tomamos la transpuesta no coincide. Digo, dado que todos los coeficientes son números reales, pues tendría que ser igual a su transpuesta y no lo es, ¿no? Entonces, quiere decir que en caso de que haya vectores propios que son, más bien valores propios que son iguales, entonces lo que va a pasar es que los vectores propios no necesariamente van a generar tantos vectores propios como la multiplicidad que se tenga. Entonces reescribimos, va a ser el determinante de 5 menos lambda menos 1. Entonces tal cual lo que estamos haciendo es que en toda la diagonal estamos restando menos lambda y hay que calcular el determinante, para lo cual pues vamos a agregar los dos primeros renglones para hacer el producto de todas las diagonales y resolver el determinante de esa forma. Entonces, al agregar los dos renglones y hacer los productos, pues se multiplica 5 menos lambda por 3 menos lambda por 1 menos lambda. Ese es el primer término que tenemos. Después 1 por 2 por 1, que me da más 2. Luego menos 3 por menos 1 por 0, que da 0, entonces ya no lo escribí. Después menos 3 por 3 menos lambda por 1, pero eso le cambio el signo, entonces me queda 3 veces por 3 menos lambda. Luego 5 menos lambda por 2 por 0, que da 0. Y finalmente 1 por menos 1 por 1 menos lambda, pero se cambia el signo, entonces esto queda una vez 1 por 1 menos lambda. Entonces esto hay que desarrollarlo para obtener las raíces. Al hacer el desarrollo algebraico de toda esta expresión, entonces lo que queda es menos lambda cúbica más 9 lambda cuadrada menos 27 lambda más 27. Si se observa, pues exactamente tenemos el 3 al cubo, 3 veces 3 al cuadrado y 3 veces 3. Esto quiere decir que el 3 es una raíz. De hecho, esta es una expresión desarrollada de un binomio al cubo que ahorita voy a escribir.
y eso me lleva a que voy a tener raíces múltiples. Para que se observe lo escribí de forma inversa. Si yo tuviera menos lambda más 3 al cubo y lo desarrollara, esto sería menos lambda al cubo más 3 veces menos lambda al cuadrado por 3 más 3 veces menos lambda por 3 al cuadrado más 3 al cubo, y esto coincide perfectamente con la expresión que tengo arriba. Entonces quiere decir que aquí tengo una raíz de multiplicidad 3. Entonces si yo despejo, lo que obtengo es lambda es igual a 3 y tengo una raíz de multiplicidad 3. O sea, quiere decir que esto es la única raíz, pero al no ser una matriz hermitiana, quiere decir que entonces los vectores propios asociados que voy a tener no van a ser 3 como en el ejemplo que hicimos antes, sino que aquí van a ser menos de 3. Ahorita vamos a encontrar el o los vectores propios correspondientes. Sustituyendo en la matriz original, pues teníamos que en lugar de lambda estamos poniendo menos 3, que es la raíz que encontramos. Entonces la matriz original era 5 menos 1, 1, entonces sería 5 menos 3 menos 1, 1, 1, 3 menos 3, 0, menos 3, 2, 1 menos 3. Entonces en este caso, a la hora de hacer las cuentas, pues 5 menos 3 es 2, menos 1 y 1. Luego me queda 1, 0, 0. Y finalmente me queda menos 3, 2, menos 2. Haciendo nada más las operaciones, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer Gauss-Jordan con este sistema para encontrar las soluciones, entonces lo que podemos hacer es que, por ejemplo, puedo sustituir renglón 2, renglón 1, me quedaría 1, 0, 0, 2 menos 1, 1, menos 3, 2, menos 2. Entonces esto es sustituyendo el renglón 2 con el renglón 1. Y después, si al renglón 1 lo multiplico por menos 2 y se lo sumo al renglón 2, esto lo que queda es, pues menos 2 por 1 es menos 2 más 2 es 0. Luego menos 2 por 0 es 0, me queda menos 1. Menos 2 por 0 es 0 y más 1 me queda 1. Y entonces bueno, voy a dejar estos como están. Y voy a dejar ahorita, multiplicar por menos 1 el renglón 0, 1, menos 1, ¿no? Entonces con esto tengo entonces el renglón 2 por menos 1. Y finalmente lo que voy a hacer es que voy a hacer 3 veces el renglón 1 más el renglón 3. Entonces al hacer las operaciones, los dos primeros renglones los dejo como están. Me queda 3 por 1, 3 menos 3 es 0. 3 por 0, 0 por 2 es 2. 3 por 0, 0 por menos 2 es menos 2. Entonces aquí ya se puede ver lo que les comentaba hace un momento. Tengo dos renglones, los dos últimos renglones, uno es múltiplo del otro. Entonces quiere decir que para fines prácticos, el último renglón pues se va a hacer 0, porque si multiplicara, digamos, el renglón
2 por menos 2, si se lo sumo al renglón 3, pues me da todo 0. Entonces, como sistema de ecuaciones, entonces, lo que tengo que encontrar para el vector propio, pues es la solución del sistema x1 igual a 0 y x2 menos x3 igual a 0. Entonces, aquí lo que puedo ver es que la solución está forzando a que x1 sea 0 y no hay más, porque además como fue el único valor propio, entonces quiere decir que x1 vale 0 y que x2 es igual a x3. Entonces, cuando yo quiero generar los vectores propios, pues tengo que generarlos con estas condiciones. Entonces, x2 y x3, como están relacionados uno con otro, pues le puedo dar cualquier valor a uno de ellos y el otro ya queda determinado. Habíamos quedado que le puedo dar cualquier valor que no sea 0, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, x2 vale 1, entonces esto implica que x3 también vale 1 y llego a un solo vector propio. Ese vector propio es primera coordenada 0, segunda coordenada 1, tercera coordenada 1. Entonces, a pesar de que, bueno, tengo un solo valor propio, tengo un solo vector propio, pero tengo que tener 3 soluciones a la hora de escribirlo. Entonces aquí se trabaja como un caso 2, igual que en las ecuaciones, las de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, mis soluciones van a ser e a la 3t, t por e a la 3t y t cuadrada por e a la 3t. Y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tener la combinación de esto multiplicada por el vector propio más C2 multiplicada por el vector propio es el mismo más C3 multiplicada por el vector propio. Entonces la solución final, que es x de t como vector, está representado de esta manera. Entonces va a ser una combinación no solamente de la exponencial, sino que tengo que combinarla o que multiplicarla por los polinomios de los diferentes grados en que aparezca. En este caso, tuvo multiplicidad 3 y hubo solamente este valor propio. Podría pasar que tuviera una combinación de, digamos, si tuviera un sistema también de 3×3 donde tuviera 2 valores propios iguales y uno distinto. Entonces, en los 2 valores propios iguales se hace esto y el distinto pues ya se escribe con el vector propio y la lambda que haya salido en la exponencial. Entonces, bueno, esto para mostrarles lo que sería el caso 2 para este tipo de ecuaciones. Lo que nos falta ahora nada más es ver qué es lo que pasa con pues los coeficientes complejos. Entonces nada más vamos a trabajar esto. Entonces esto va en el siguiente video.